tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al ingeniero Emiliano Gutiérrez Bodarenko. Él es uruguayo y el tema de hoy va a ser precisamente hablar sobre este país sudamericano que lleva como nombre oficial República Oriental del Uruguay. Está obviamente ubicado en el cono sur del continente, está situado con límites con Brasil y al suroeste tiene Argentina y está entre los ríos Corrientes, Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tiene costas con el océano Atlántico por el sur, abarca 176.200 kilómetros y es el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam. Según los datos del último censo del INE del 2011, la población de Uruguay es de más o menos 3.300.000 habitantes, con los que figura en la 10ª posición entre los países sudamericanos. Es una república presidencialista dividida en 19 departamentos y 112 municipios. La capital y ciudad más poblada del país es Montevideo, con 1.3 millones de habitantes y cuya área metropolitana ronda los 2 millones, lo que representa el 56.3% del total nacional. Es miembro fundador de las Naciones Unidas, del Mercosur y de la OEA, de la UNASUR y del G77 y forma parte de otros organismos internacionales. El actual territorio de Uruguay fue conocido durante la época colonial como Banda Oriental e incluía parte del actual estado brasileño de Río Grande del Sur. El 27 de agosto de 1828 se firmó la Convención Preliminar de Paz, en la que se estableció la creación de un estado independiente, aunque sin un nombre oficial. El nombre del nuevo estado, dado en su primera constitución, fue Estado Oriental de Uruguay, cambiándose el mismo por el actual en la reforma constitucional de 1918. Tiene clima templado con una temperatura media de 17 a 18 grados, siendo enero el mes más cálido con una media de 23 grados y julio el mes más frío con una media de 10 grados. Las lluvias son abundantes y varían entre los 1.000 milímetros por año en el sur y los 1.500 en el norte, en la frontera con Brasil. Las precipitaciones tienen también variaciones estacionales, siendo los meses de otoño y primavera los que registran precipitaciones más abundantes. Los principales recursos económicos son la agricultura, la forestación y la ganadería. Los recursos minerales y energéticos son escasos y las principales industrias son las del papel y el cartón, el cemento y la refinería de petróleo. Según las Naciones Unidas, es el país de América Latina con el nivel de alfabetización más alto. De acuerdo al estudio de la organización Transparencia Internacional, es el país de Latinoamérica con el menor índice de percepción en materia de corrupción y el 23º en el mundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice que es el tercer país de Latinoamérica, después de Chile y Argentina, con mayor índice de desarrollo humano. El 54º en el mundo. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es uno de los países de la región con una distribución de ingresos más equitativa, con un coeficiente de Gini de 0.39. También es el cuarto país de Latinoamérica después de Cuba, Costa Rica y Chile, con la esperanza de vida más alta. En el año 2018 es el tercer país de Latinoamérica luego de Panamá y de Chile con el Producto Interno Bruto
per cápita más alto. Estamos hablando de Uruguay y es muy poco realmente lo que sabemos los mexicanos de Uruguay y quienes habitan en otras latitudes. Ahora entendemos que esta falta de información y de interés de parte nuestra por adentrarnos en el conocimiento de un país tan sui generis como es Uruguay, se debe precisamente a su significancia geográfica, que es muy pequeña, y también a que el número de habitantes, pues comparado con México, pues podría caber en un solo estado de la República. Pero bueno, para hablar de Uruguay y para adentrarnos un poquito más en los misterios que pudiese tener para quienes como neófitos estamos frente a un conocimiento por descubrir, pues hemos invitado a Emiliano Gutiérrez Bodarenko, que está aquí en Acapulco de visita, y quisimos aprovechar esta brillante oportunidad que un uruguayo nos hablara de su propia tierra. Bienvenido Emiliano. Buenas tardes, doctor, muchas gracias por la invitación. Bien, pues ya que estás aquí, nos gustaría que con la visión de un lugareño nos expliques cómo es que percibes a tu país en lo que tiene que ver con, en relación a la calidad de vida. Tú que has viajado, porque debo decir que Emiliano ha viajado por todo el mundo. Él es ingeniero en náutico, especializado en los motores de los barcos, y debido a su trabajo pues ha trascendido el océano y ha viajado por los 5 continentes, y eso le ha permitido también a él tener una óptica mucho más amplia y poder hacer dar una opinión comparativa más certera. En relación con el mundo entero por donde has viajado, Emiliano, comparándolo con tu país, ¿qué nos puedes decir de este efecto comparativo bajo tu óptica como uruguayo? No tomando partido, porque soy uruguayo, pienso que mi país cuenta con una calidad de vida aceptable, buena. O sea, la esperanza de vida más o menos 75 años aproximadamente. El acceso a la salud es gratuito. Bueno, la educación es buena. Somos productores de alimentos para consumo interno y para exportación, y la carne de res, como la conocen acá, es la carne roja para nosotros, es de muy buena calidad. Es un país que tiene una cultura, agricultura y ganadería, que la verdad que es el campo lo que mueve al país, básicamente. Y hace unos años se instalaron unas papeleras provenientes ahí con capitales de Finlandia, que eso también contribuyó al PBI del país, con la exportación de la pasta de celulosa. Para no irme por las ramas, sí, Uruguay es un país tranquilo, un país donde se vive tranquilo, los índices de inseguridad no son altos respecto a otros países en los que he estado. En otros países se ve la inseguridad, ves muchísima pobreza, la necesidad de la gente que lleva a que se cometan delitos, la presencia de la droga, el narcotráfico, eso es un gran flagelo, ¿no?, a nivel mundial. Pero sí es un país de pocos habitantes, también una población bastante envejecida, ¿no? Eso está siendo una preocupación de aquí a unos 15, 20 años, por el tema de que, claro, una población envejecida no es buena, ¿no?, para la economía de un país. Pero sí, la educación el nivel de educación es bueno, salen buenos profesionales de las universidades, y bueno, muchos se van, ¿no?, muchos jóvenes se están yendo. Pero sí, respecto a otros países somos adelantados, ¿no?, privilegiados más que nada. El clima ayuda mucho. No hay huracanes, terremotos, tornados, no hay volcanes. Así que
dentro de todo, digo, se vive bien en Uruguay. Hablaste de la planta esta que recién llegó de Finlandia a instalarse al Uruguay y es una planta productora de papel, pero tú mencionaste la pasta de celulosa y esto me lleva a reconocer a la pasta de celulosa como una materia prima. ¿Es Uruguay, y esta es la pregunta, un país que exporta materia prima o que exporta productos terminados? Se exporta la materia prima, la pasta de celulosa. Okay. Sí. No se exportan los productos terminados. Eso quiere decir que existe el potencial para hacerlo, porque no se hace. Decisiones políticas únicamente. Hace 15 años que está a la izquierda en el gobierno y bueno, fue en el primer gobierno de izquierda en el año 2005 que se firmó el acuerdo entre Uruguay y Finlandia para instalar la primer planta de celulosa. Se instaló en lo que es la parte litoral norte, a orillas del río Uruguay. Y bueno, nada, yo creo que más que nada es una especie de llamador, ¿no? Se lo exoneró de muchos impuestos. Es zona franca donde se instaló esa primera planta de celulosa. Se declaró zona franca, entonces estos gobiernos de izquierda le han dado muchas facilidades a los finlandeses para que ellos vengan, instalen las plantas de celulosa ahí en nuestro país y bueno, así son las reglas de juego, son esas, o sea, usan el suelo, poca mano de obra uruguaya, porque los profesionales que vienen, ingenieros y técnicos, gente que viene del exterior, son europeos en su mayoría. Nada. Entonces el factor costo-beneficio de la instalación de una industria como esta no es tan benéfica para el país como para quienes traen la inversión. En este caso son los finlandeses los que están sacando provecho de esta inversión por las razones que explicaste de la zona franca, de la exención impositiva, pero además porque no están obligados ni condicionados a la contratación de un número determinado de mano de obra y no son entonces detonantes económicos para el país porque no son fuentes de empleo. ¿Es correcto? Es correcto, doctor, es correcto. Yo creo que se probó con la primer planta en el año 2006, quedó inaugurada, después inauguraron una segunda planta, no recuerdo exactamente el año, pero anduvo por entre el 2009 y 2010, un poquito más hacia el sur, en la parte litoral, también a orillas del río Uruguay. Ahí se instaló la segunda planta. Y ahora, en este preciso momento, está en construcción una tercera planta en el centro del país. También de los finlandeses. Y aquí es necesario mencionar que para fabricar la pasta de celulosa se requiere del aprovechamiento de los bosques del Uruguay, porque si no hay árboles, las plantas no pueden producir pasta de celulosa y si no hay pasta de celulosa, pues no se pueden hacer los productos terminados, que sería en todo caso cartón, papel y sus derivados. ¿Dónde está el beneficio entonces para el Uruguay? Están prácticamente condenando la muerte de sus bosques por algo que no le está rindiendo al Producto Interno Bruto, a la economía del país, ni tampoco está generando fuentes de empleo. ¿Cuál es el beneficio entonces? Al PBI del país está aportando la industria de la celulosa hoy entre un 1 y un 2%. Por la cuestión de la exportación. Exactamente. Okay. Es por la divisa entonces. Al ingresar la divisa al país por la exportación de la pasta de celulosa, está recibiendo Uruguay un beneficio al Producto Interno Bruto a costa de vender sus bosques. Exacto. Más que nada hay mucha pradera en Uruguay, mucha pradera en la mayor parte del territorio, pradera y un poco de sierra en la parte sur-oeste. Lo que usan es el suelo, ellos plantan el eucaliptus, es un árbol que crece muy rápido pero que absorbe muchos nutrientes de la tierra. O sea, crece rápido pero a un costo, ¿no? Con el paso de los años lo que provocaría es que la tierra quede infértil, una tierra estéril,
Por eso es la incomodidad de muchas agrupaciones defensoras del medio ambiente, que en Uruguay están en contra de que se instalen, que estas plantas estén ahí en el país, pero es algo que ya está hecho y que se continúa haciendo. Y además de las plantas de pasta de celulosa de los finlandeses, ¿hay alguna otra industria en el Uruguay? Sí, la agricultura, como había dicho al principio, la agricultura, la ganadería, el campo, la actividad. El campo está en el interior del país. Todo lo que es Montevideo, la capital, después el Uruguay se divide en 19 departamentos. Sí, pero cuando hablamos de industria estamos hablando de una factoría, de un lugar en donde se van a hacer productos terminados. El hablar de la agricultura y de la ganadería no es propiamente una industria, sino que son las actividades primarias dentro de la actividad económica del país. La industria láctea. La industria láctea, eso sí. Uruguay exporta muchos productos lácteos. Sí, hay una gran... O sea, leche y queso. Leche, queso, leche en polvo. Por ejemplo, sí, básicamente eso, la leche en polvo más que nada. China es un gran consumidor. Sí, aliado comercial de Uruguay. Sí, ahí es China quien le compra entonces la producción a Uruguay. Sí, sí. Hablaste así de manera velada sobre la pobreza y dijiste que casi no hay pobreza. En México tenemos ciudades que se desarrollan, que tienen actividad económica preponderante y entonces se convierten en un faro de atracción de toda la gente que se encuentra en una situación crítica, faltos de empleo o subempleados, y acuden a estos polos de desarrollo en búsqueda de mejores futuros y lo piensan así como muy románticamente y muy sencillo llegar a la ciudad y encontrar trabajo. Cuando llegan se dan cuenta de que pues es mucho más difícil de lo que pensaban y van instalándose en estos cinturones de miseria, de pobreza que rodean a las ciudades en México. En Uruguay existen estos factores sociales, socioeconómicos como los que suceden en México. También las ciudades tienen estos cinturones de miseria o no. Y si me dices que no, explícame entonces qué es una persona pobre para un uruguayo, con cuánto vive una persona pobre y en dónde se instala. Un poquito más de luz sobre la particularidad de la pobreza uruguaya. Sí, en Uruguay se habla se refiere a cuando se dice que un hogar es pobre, es cuando se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. No tengo las cifras exactas de cuál sería el ingreso que se toma en cuenta para decir, bueno, esta familia es pobre. Sí, ahora como le había dicho, hace unos 15 años que el gobierno de izquierda está en el poder y se ha hecho mucho hincapié en terminar con esos cinturones de pobreza. ¿Y qué se ha hecho en estos 15 años? Políticas de asistencialismo social. Se creó el Ministerio de Desarrollo Social y de ahí apuntaron a reducir esos índices de pobreza. ¿Se les da dinero a la gente pobre o se les ofrece trabajo? Sí, pasó lo que veo que está comenzando a suceder acá en México. Yo le comentaba hace unos días, el asistencialismo social, el dar dinero a cambio de nada, solamente para que la gente disponga de más dinero. Eso no, creo que no es la solución. Me parece que está mal instrumentado. No lo fue. Solamente digo que el gobierno ahí en Uruguay lo que se ha hecho es terminar con los asentamientos. Asentamientos se le llaman a los lugares en donde las casas son de chapa, que no están hechas con una construcción fuerte, no son de material, con techo liviano. Se han eliminado y a esa gente se la trasladó a
se construyen complejos de viviendas, el gobierno. Edificios parecidos a los que en México se construyeron y se denominaron multifamiliares. Sí, no conozco exactamente lo de acá, pero es un sí, edificio es con departamentos pequeños y en donde viven en un edificio de 10 pisos, pues no sé, 100 familias. Muchísimas familias, ¿Sí? Claro. Sí, ¿Algo correcto. así? Algo así, sí. Okay. Ahora, había... el departamento, la zona para el habitáculo que se les va a dar, el departamento, como se le llame, al lugar a donde va a habitar la familia, se les regala, se les dona, se les renta, se les vende. ¿Cómo es que funciona mecánicamente ahí la cuestión? Sí, el acceso de la propiedad. Exactamente. Sí. El acceso a la vivienda la renta es baja, es mínima, ¿no? Adecuada a los ingresos de la familia. Pero sigue siendo el Estado sigue siendo el propietario del inmueble. Hasta tanto, claro, no lleguen a la cantidad de años de pago y bueno, y ahí la persona que vive accede a la... Entonces no es una título, renta, ¿no? es un pago diferido. Exactamente, Okay. exactamente. Es un pago diferido, sí, que viene siendo algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí en nuestros sistemas como el Infonavit, en donde se contrata y se obtiene y se va pagando periódicamente una cantidad que previamente se estipula y por un número determinado de años, hasta que se cubre un número determinado de pagos. Entonces se le adjudica la propiedad al que tiene la posesión, al posesionario, que es el que firmó el documento del contrato, ¿no? ¿Es correcto? ¿Es igual entonces? Es correcto, doctor. Okay. Sí había un gran cinturón de pobreza alrededor de Montevideo. Montevideo es la ciudad que cuenta con, como usted leyó, con casi la mitad de la población total del país. De aquí a unos 20 años para atrás existían, yo era un niño, pero sí, he leído, he escuchado, uno se empapa a medida que va creciendo, si te interesa un poco sobre lo que pasa en el país, ¿no? Tengo conocimiento de que era diferente la situación antes, quizá había más pobreza, había más gente que vivía en condiciones precarias, ¿no? Siempre igual, más allá de eso, el tema de educación y salud en mi país siempre fue universal. Dos temas muy importantes que vamos a tratar también aquí. Es muy curioso que tengamos un país en donde la mitad de la población esté en una sola ciudad y el resto de la población esté diseminada en el campo. Y aquí nos gustaría saber de qué manera están integradas las comunidades. ¿Son poblaciones de 1,000, de 2,000 habitantes? ¿Cuántas son? ¿Están en todos lados? ¿O son pequeñas villas, rancherías? ¿Cómo es que está conformado el campo en Uruguay? Sí, el campo en el interior del país, en los 18 departamentos restantes, sacando a Montevideo, hay ciudades. Por ejemplo, yo vengo de una ciudad que está en el litoral noroeste del país. Esa ciudad se llama Paysandú, cuenta con más de 100.000 habitantes hoy, por decirle... ¿Y sería la segunda más grande? No, la segunda más grande es Canelones, que está próxima a Montevideo. ¿Y esa? ¿Cuántos habitantes? La ciudad de Canelones también cuenta con entre 120 y 150.000 habitantes. Es ligeramente más grande que la otra. Sí, hay una gran población ahí. En todos los departamentos, cada departamento en su ciudad capital cuenta. Hay ciudades. Es la ciudad más grande, la capital de cada uno de los... ¿Cuántos departamentos? ¿11? 19 en total. 19. O sea que tenemos 19 pequeñas ciudades de 100.000 habitantes en números cerrados, aproximados, unos poco más, otros un poco menos. Sí, son 18 y la gran ciudad que es Montevideo. Claro, ¿no? por supuesto. Y después en el campo también vive otro gran número de personas, ¿no? Que están ya más dispersas, pero que son las que trabajan el campo.
Sí. Y la ganadería, quienes siembran y quienes cuidan a los animales, ¿verdad? Sí, cabezas de ganado. Ahora, en este país, en el Uruguay, ¿cuántas universidades tiene? Está la Universidad de la República, que sería la más importante. Exactamente. Que está en Montevideo. Está en Montevideo. En Montevideo están todas, ¿no? La de Derecho, de Medicina, todas las Psicología, facultades. Todas las facultades. Sí. Y ahí tiene la posibilidad de estudiar posgrados. Sí, okay. Ahí en la universidad. En el interior ahora se puso una... Porque ¿qué pasa? Se apunta a descentralizar al país. Está todo centralizado en Montevideo. La educación, la salud... pero en el interior hay, por ejemplo, una universidad en la ciudad de Salto, que es un departamento que está al lado de Paysandú. Ahí está una universidad, facultad, depende de la Universidad de la República, ¿no? Pero ahí podés estudiar Derecho, si mal no recuerdo, estoy seguro que es Derecho, no sé si Psicología, para escribano también, y se busca eso, ¿no? Hay universidades tecnológicas también en todos los departamentos, en todo el país, también son estatales, y de ahí salí yo, estudié en una de esas, y ahí sí se forman técnicos, ¿no? De diferentes áreas, hotelería, gastronomía, pero también tenés la parte naval. Después sí, gente idónea, ¿no? Soldadores, carpinteros, y plomeros, y todas las profesiones esas que conocemos nosotros, electricistas. Por eso yo le digo, el tema educacional sí es universal. Y bueno, hoy se dice que en Uruguay el que no estudia es porque no quiere, ¿no? Porque se te dan todas las herramientas como para que vos puedas hacer algo. Es necesario en el mundo de hoy en día. Yo creo que si uno no estudia algo, no apunta hacia buscar un futuro, no te quedás con pocas chances, ¿no? Esta posibilidad de estudiar está sujeta a la selección natural. Me refiero a un examen en donde son escogidos aquellos que pasan el examen, y una vez que los más capaces han demostrado a través del examen su capacidad, son aceptados en la universidad. Y ahora viene la pregunta más difícil: ¿cuánto hay que pagar en la universidad para poder estudiar una carrera? ¿Cuánto es lo que hay que pagar mensual o anualmente? En la universidad es gratuita, o sea, uno sí se tienen que cubrir los costos, lo que son fotocopias, material de estudio, el transporte, los libros. Eso sí corre por cuenta del estudiante, ¿no? O sea, más allá de que sea gratuito ir a estudiar a la universidad, requiere de un gran sacrificio, ¿no? Un gran esfuerzo, primero del estudiante y después de la familia también, para apoyar a ese joven, ¿no? Que quiere formarse. Y hoy por hoy, desde el interior, los jóvenes del interior tienen que viajar a Montevideo y quedarse la mayoría a vivir en Montevideo, apoyado por su familia, el que puede, y el que no puede, bueno, hace la universidad. Va a la universidad, capaz que le cuesta más porque ya tiene que trabajar, y la universidad te insume mucho tiempo, muchas horas de estudio también, y no es fácil, ¿no? Digo, tampoco no es que no todo lo que brilla es oro, digo, la educación sí es pública y todo, pero no todos llegan tampoco, ¿no? Es que no todos llegan al final, ¿no? A obtener un título, y sí, esos costos corren por cuenta de las personas. O sea. Una vez que se obtiene el título, de acuerdo a tu experiencia, el egresado de la universidad tiene una capacidad que le permite competir en el mercado internacional, o requiere de hacer cursos o de prepararse de forma adicional en algún otro país para poder resultar competitivo en ese mercado. No, los profesionales uruguayos, pongo un ejemplo, el de los médicos, ¿no? Los médicos uruguayos están bien vistos en el exterior. Hay muchos que incluso terminan yéndose
a Brasil. En estos últimos años se ha dado mucho eso, de que al no haber lugar para todos en Uruguay, no les queda de otra que emigrar. Muchos médicos han emigrado a Brasil, están en Argentina, pero yo creo que dependiendo del caso de cada persona, ¿no? Pero la base con la que salen un profesional formado del sistema educativo es aceptable, es buena. Hablando de mí, por ejemplo, no tuve que hacer más nada para ir a trabajar al exterior, solamente para empezar me alcanzó con lo que aprendí ahí en la escuela a la que fui, ¿no? Estamos hablando de una escuela pública, que sí. No, pero yo considero que sí, que el profesional uruguayo está formado, es bien visto en el exterior. Tenemos otro asunto importante en los países, que son los servicios de salud. ¿Cuántos hospitales de zona, hospitales regionales, hospitales generales existen en el Uruguay? Y si existe algo parecido al sistema que nosotros tenemos en México, que son los centros de salud, que son pequeñas unidades médicas establecidas en las poblaciones de menor número de pobladores, y que obviamente brindan los servicios de salud restringidos. Obviamente no hay posibilidades de llevar a cabo una cirugía importante, el paciente tiene que ser trasladado a un hospital, un trasplante o cualquier cosa, tiene que ser trasladado a un hospital también en donde se realice. En el país obviamente no se realizan en todos. Y una vez que nos hayas hablado de esto, que sería la forma en el que el gobierno, de forma social, es que tiene esta infraestructura hospitalaria y de servicios médicos, sí me gustaría también que nos hicieras el comparativo con los servicios médicos privados, si existen los servicios médicos privados o no, y qué tan competitivo es el mercado en ese renglón. Sí, lo que pasó en Uruguay es que se ha dado que el Frente Amplio, que es el partido de izquierda, universalizó aún más la salud, ¿no? Se creó lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que a las mutualistas se le llama a la medicina privada, ¿no? Cada mutualista, diferentes nombres, en un solo paquete, o sea, como que se instrumentó una ley para que las mutualistas intenten atraer la mayor cantidad de usuarios posibles, ¿no? Y obtienen beneficios económicos de parte del gobierno. Entonces, lo que pasó que sí, ahora la medicina pública y la privada no es que no está muy bien diferenciada, digo, porque lo que era antes medicina privada ahora también funciona muy parecido a lo que es la medicina pública por esa ley que porque el gobierno es el que sufraga el costo de lo que el paciente reclama en una institución privada. Al fin de cuentas funciona como una institución privada porque porque tiene la particularidad de ser propiedad privada, pero a la hora de brindar el servicio, el que acude a la consulta no es el que paga, sino es el gobierno el que utiliza como una subrogación. El gobierno utiliza la infraestructura y paga por los servicios que el privado le brinda al ciudadano, ¿es correcto? Es correcto, doctor. Así funciona. Por eso ahora las personas tienen, ya con el hecho de estar trabajando, aportar para la pensión jubilatoria, ¿no? Hacer los aportes jubilatorios. Ahí ya tenés el derecho a elegir una mutualista, un centro de salud en donde vos tenés que atenderte, ¿no? Te requiere para cosas simples, como vos tenés que pagar un pequeño ticket y una pequeña tasa por los medicamentos,
Y bueno, nada, es bastante accesible, ¿no? El tema de la salud ahí en Uruguay. Todas las mutualistas y los hospitales tratan de día a día mejorar y ofrecer un mejor servicio para atraer a la mayor cantidad de usuarios posible, por lo que le decía, ¿no? Para obtener los beneficios económicos que brinda el Estado. Entonces es por eso que hoy en día, por ejemplo, cómo están distribuidas a nivel país, cada departamento tiene su hospital regional público, y bueno, después sí hay diferentes, lo que le decían, mutualistas, ¿no? En cada departamento. En Montevideo es donde, obviamente por una cuestión lógica, que es la capital y hay un montón de población viviendo allí, hay muchos hospitales públicos, también hospitales privados hay muchísimos más, y es por la gran masa poblacional que hay ahí, viviendo ahí en Montevideo. Y sí, el nivel de atención es bueno, yo diría que es bastante parejo, ¿no? Es bastante parejo. Y en el interior del país hay un hospital regional en el departamento de Tacuarembó, que es el departamento con mayor extensión geográfica, ¿no? del país, el más grande. Ahí sí hay un hospital que cuenta con cirujanos que cuentan con un equipo bastante de avanzada, ¿no? De última tecnología. Ahí se hacen operaciones de corazón, en el cerebro, operaciones complejas. La verdad que hay que sacarse el sombrero ahí, es un hospital público. Y bueno, de Montevideo mismo mandan a la gente ahí a Tacuarembó muchas veces. Sí, no sé si contesté la Sí, claro, la por pregunta. supuesto. Pero a mí me surge una duda, porque la mejor medicina, y esta está aprobado de forma universal, es la medicina preventiva, es tratar de que la persona no se enferme, porque ya resolverle el problema, bueno, siempre es más complejo que prevenir la enfermedad. Y en esto de la medicina preventiva, pues están todas las vacunas. Tú creciste en Uruguay desde niño y debes recordar los programas de vacunación, las veces en que acudían a las escuelas a aplicar las vacunas, a los barrios, o cómo es que se estila en Uruguay, y si existen o no estos programas y qué tan amplios son. Sí, tienen un alcance universal, ¿no? Para todos. El tema de los programas de vacunación, las vacunas son gratis. La de la gripa, pero cuando vos sos niño recién nacido, que toda esa cantidad de vacunas que te van dando, ¿no? A medida que vas creciendo, eso es solamente con ir al sanatorio, que le llamamos allá. ¿Tienen una cartilla de vacunación ustedes allá, como sí, México también? El carnet de vacunas. Ajá, exacto. Sí, el carnet de vacunas. Sí, te dan todas las vacunas, ¿no? Hepatitis, sarampión, la del tétano, rubiola, tosferina. Exactamente. Y todos los años se hace campaña de vacunación para la gripa. Yo justo estaba hablando con mi novia de eso, porque me decía que yo me tenía que vacunar ahora que estoy acá en México con la de la gripa. Y yo le decía que en Uruguay nunca me di esa vacuna. Pero bueno, acá sí, acá se llama la vacuna de la influenza. La de la influenza. Sí, sí, se hacen campañas de vacunación, ya le digo. Solamente tiene que acercarse al centro más hospitalario más cercano y bueno, nada. Ok, ya hemos analizado algunos aspectos muy importantes del país. A mí me queda la duda, háblanos un poquito de lo que, de si Uruguay tiene ejército y de qué magnitud es el ejército de Uruguay, si tiene la subdivisión también en lo que es infantería, fuerza aérea y marina, y qué porcentaje de los habitantes del país forman parte del ejército, y qué papel juega el ejército en el desarrollo de la vida social en Uruguay. Sí, está dividido, sí, en lo que es el ejército, después está la marina y la fuerza aérea. Están los tres por separado. La verdad que se destinan muy pocos recursos para lo que es la defensa, ¿no?
nacional. Y eso ha sido un tema de conversación estos últimos años, más que nada por reclamos hacia este gobierno que está de izquierda, que es un gobierno que da mucho, reparte mucho, y se dice que bueno, que ha dejado relegado, ¿no?, a lo que es la parte de defensa nacional. No tengo la cifra exacta a nivel poblacional total, digo, en un porcentaje, no sé cuál es el porcentaje que forma parte del ejército en Uruguay. Pero es algo que vaya, ustedes conviven con el ejército está presente en la vida cotidiana de los uruguayos, o están en sus cuarteles dedicados a lo suyo. Se dedican a lo suyo, es más que nada simbólico, ¿no? Es simbólico el ejército en Uruguay. Ellos están distribuidos en sus cuarteles, solamente salen a la calle cuando hay desfile por el Día del Ejército, la declaratoria de la Independencia, esas festividades nacionales, así ellos salen a desfilar, pero no juega un papel preponderante, ¿no? Lo que es el ejército, la armada, la fuerza aérea. Yo que estoy más cercano a lo que es la parte de la naval, sé que en la armada, por ejemplo, no cuenta Uruguay con una armada poderosa, significativa, algo de peso, ni siquiera es muy carente de muchos recursos, ¿no? Tiene unos pocos barcos ahí que son muy viejos y se los mantienen con lo que pueden, hacen lo que pueden, igual que los aviones, la Fuerza Aérea también, aviones muy viejos que ya no deberían estar volando más, pero sí, no se destinan muchos recursos a defensa nacional. Estos últimos años sí se han mejorado los salarios de los soldados en lo que es el ejército, la armada y la fuerza aérea. Sí, se han mejorado un poco los salarios, pero nada, por ejemplo, para ponerle un ejemplo de cómo no están integrados en la vida social del día a día, en la sociedad uruguaya los soldados, pero cuando ocurre algún fenómeno climatológico, más que nada, ¿no? ¿Una desgracia? Sí, como con el cambio climático estos últimos años, a veces con el clima pasan cosas raras. Han habido algunas turbonadas que han destrozado ciudades ahí en Uruguay, sorpresivas. Y bueno, el ejército ahí es cuando sale, ¿no? Por inundaciones también. Ahí el ejército sale a colaborar y para ayudar a las personas, a los damnificados, ¿no? Cuando a veces hay paro en la recolección de basura, allá salen los soldados también a recolectar la basura. Sí, pero es eso. Se quería crear ahora se había impulsado una juntada de firmas de parte de un senador del Partido Nacional, de la oposición, partido de oposición en Uruguay, para crear la Guardia Nacional, similar a la de Chile, como hay acá en México también. Instruir a los militares para que salgan a la calle a combatir la inseguridad, pero no fue muy fructífero eso, porque al final el pueblo terminó decidiendo que no se cree la Guardia Nacional, y bueno, nada, por eso le iban a dar un poco más de vida al ejército, pero no quedó por ahí, quedó trunco. Creo que una de las cosas que más aprecia el ciudadano y aprecian quienes visitan algún lugar del mundo son las condiciones de paz que se pueden encontrar. Y las condiciones de paz tienen que ver también no solamente con la estabilidad económica de quienes habitan el lugar. Cuando hay una amplia clase media, pues nadie requiere quitarle a otro lo que ya tiene. Si tenemos una clase pudiente muy alta, pues hay muchos pobres, la brecha es muy amplia, y entonces hay necesidades por un lado extremas, y por el otro hay abusos que son imperdonables. Pero la gran clase media, que es lo que realmente hace a un país estable,
y que es al fin de cuentas el sueño de todo economista. ¿Cómo es que está en Uruguay? Primera. Y en segunda, ¿cómo se vive en Uruguay? ¿Hay la tranquilidad como para salir a caminar sin el riesgo, como sucede en Brasil, de que des 2 pasos afuera del hotel y te arranquen a la mujer los aretes, a ti te pongan un cuchillo o una pistola y te quiten la cartera, ahí a plena luz del día y rodeado de toda la gente? O sea, en Brasil verdaderamente es el caos. ¿Cómo es Uruguay? Es un lugar al que se puede visitar con calma, al que se puede caminar de noche, al que tiene vida nocturna, al que tiene vida diurna, pero en paz. No hay tal inseguridad. ¿Cómo está la criminalidad allá? Y también hablaste así al principio del programa de las drogas y de obviamente todos los carteles de la droga. ¿Cómo es que está allá la drogadicción? ¿Cómo ha impactado la vida social del Uruguay? Sí, bueno, empezando por la parte de la seguridad, ¿no? Sí. Hasta hace unos años se podía caminar tranquilo en la noche. Las casas no tenían, no sé cómo es que le llaman acá, las rejas, ¿no? Por seguridad, protección. En las ventanas, en las puertas, eso no existía. Pero no, en estos últimos años sí, los índices de inseguridad, el índice de inseguridad ha aumentado significativamente, notoriamente. Eso genera mucha preocupación, ¿no? en la población. Y hoy no al nivel de Brasil o de Argentina, ¿no? Buenos Aires, la ciudad que está en una ciudad muy grande también con mucha población, y Brasil también, que sí, ahí la inseguridad Río de Janeiro es complicada, sí, así como usted la describió. Uruguay, dentro de todo, sigue siendo, yo por lo que he visto afuera, en algunos países, sigue siendo un país en donde uno puede andar tranquilo por la calle de día, en la noche. Le hablo así a nivel general, todavía sigue siendo tranquilo. Sí, están pasando cosas que de repente el uruguayo no estaba acostumbrado, ¿no? a que sucedieran. Más que nada por el tema de rapiñas se llama el asalto a mano armada, ¿no? A comerciantes, a pequeños comerciantes, esas cosas en los barrios, esas cosas que antes no pasaban. Incluso el delincuente mata por 2 pesos, mata a un trabajador por nada, ¿no? O sea, eso ya está pasando. Eso está pasando en Uruguay. Está pasando lamentablemente, sí. La Policía Nacional, se le han destinado muchísimos recursos económicos a la policía se aumentó el número de policías a nivel país, y también se modernizó la policía con armamento, con tecnología, o sea, sistemas de cámaras, de videovigilancia, todo un montón de cosas pero no es suficiente, digo. Ha cambiado mucho, sí. Un gran flagelo también es la droga, ¿no? La droga, muchas de las muertes que están ocurriendo hoy en el país es por esa lucha entre las bandas, ¿no? Las bandas de narcotraficantes que bueno, quieren adueñarse de los territorios ahí, y muchas veces hay mucha muerte en Uruguay a causa de las drogas, sí. Y el gran flagelo que está sucediendo desde hace unos años en Uruguay es el tema de, nosotros la conocemos como pasta base, la pasta base, que en Argentina la conocen como Paco. Eso es una droga que se fuma, se hace con lo que cae al piso de la cocaína, de la marihuana, y es lo peor. Eso destruye a las personas. Y bueno, muchísimas personas consumidoras, como ocurre en Estados Unidos, antes ocurría con el crack. Bueno, pasa ahí en Sudamérica, pasa con el tema de la pasta base, que ha dado muchos dolores de cabeza, ¿no? a los gobiernos, y bueno, nos afecta a nosotros, ¿no? A los que vivimos ahí. El narcotráfico
es un país de tránsito Uruguay, de tránsito de la droga que proviene de Bolivia, principalmente Bolivia. No es que haya el narcotraficante viva ahí en Uruguay y opere ahí en Uruguay, porque no hay mercado. Yo creo que es por eso, no hay mercado. Pero sí, el narcotráfico ha estado más presente estos últimos años ahí no sé, digo, el consumo de cannabis en Uruguay es legal, se hizo... O sea, lúdico. Sí, Okay. Para uso recreativo. Así es. Sí, y para uso medicinal también en algunos casos. Y eso se hizo justamente en el gobierno de José Mujica. En el año 2010 se instrumentó esa ley para legalizar el consumo de cannabis, ¿no? El consumo controlado, con un registro de los consumidores, un registro nacional, con huella dactilar. Sí, justamente para eso, ¿no? Para tratar de combatir el narcotráfico. La pasta base, al fin de cuentas, es una droga que es autolimitante, porque es tan basura como la describes, que acaba con la vida del individuo en muy poco tiempo. Entonces se autolimita el consumidor. Quien consume esto, pues lo consume poco, porque termina muriendo rápido. Sin embargo, ¿cuál es la reacción después de todo lo que nos has dicho, de lo que se le invirtió a la policía en modernización, en tecnología, en equipo? ¿Cuál ha sido la respuesta que los ciudadanos han visto como algo efectivo en la policía? ¿Realmente ha servido esa inversión en la policía como para garantizar un mejor estado de bienestar, un mejor estado de paz dentro de las ciudades, a pesar de lo controvertido que es el tránsito de los estupefacientes y la lucha por mantener el control de los cárteles de la droga? ¿O no se ve absolutamente ningún beneficio? No, sí, lo que se ve es mayor presencia policial en las calles. Eso sí se nota. La presencia con propósitos disuasivos. Exactamente, Okay. Con propósitos disuasivos. Yo creo que eso funciona, en parte sí, en parte no. Hay que ver también, ¿no? Depende del lado por el que se mire. La policía no puede estar en todos lados todo el tiempo. Cuando se comete un delito, eso pasa y bueno, se apunta a que sí, la policía sirva como un instrumento disuasivo, ¿no? Pero nada, yo creo que está funcionando ahora como más que nada como una policía de respuesta, ¿no? No de prevención, sino de respuesta. Sí, vos llamás para que venga un patrullero, un móvil policial, y sí, lo tenés ahí, en unos minutos está. Pero ya cuando pasó la desgracia o que se cometió el delito, digo, no. Por eso le digo, es difícil desde el lado que se vea. Sí se nota una diferencia, ¿no? Hay sí, mayor cantidad de policías que están mejor entrenados, están capacitados, cuentan con equipamiento, se modernizó a la policía, sí, pero continúa siendo insuficiente. Me parece que debe haber, yo no estoy muy metido en lo que es la parte de seguridad, hay personas que sí que saben del tema, pero por lo que leo, por lo que he vivido, por lo que he leído y escuchado, sí, no es totalmente positivo, pero tampoco no hay que ver todo negro, ¿no? Sí, no, realmente lo que nos interesa no es la opinión de un experto, sino más bien la opinión de un ciudadano que es víctima de la mala policía, o que también recibe los beneficios de una policía bien entrenada que combate al crimen justo antes de que se presente, ¿no? Uh-huh. Para eso existen también aparte del aspecto disuasivo, también es el aspecto de la inteligencia policíaca. Y para eso, esa inteligencia policíaca es la que provee de la información suficiente para poder actuar antes de que se cometan los delitos. Cuando no hay investigación, cuando no hay inteligencia, no hay información, y entonces pues vamos a ver
para dónde sale el tiro y para allá corremos, ¿no? O sea, porque no hay una estrategia, ¿no? Sí, sí, no, la inteligencia policíaca funciona, o sea, funciona, sí. Uno a veces, lo que pasa es que, por ejemplo, como ciudadano uruguayo que vivió, nació, se crió y bueno, hasta hace un tiempito estuve viviendo ahí en Uruguay, yo creo que el país es tan chico y somos tan pocos en cantidad de población, sí, que resulta imposible no saber quién es el que está distribuyendo la droga, claro, o dónde está es imposible, porque ahí en Uruguay nos conocemos todos, ¿no? Entonces digo, uno a veces personalmente lo que nunca he podido entender todavía es por qué muchas veces si se sabe no se actúa. Fíjate, yo creo que esa es la parte que no. La explicación que nos has dado me lleva obligadamente a preguntarte si antes de que llegara ese gobierno de izquierda hace 15 años la situación estaba mejor o peor de lo que está ahora. Y es obligada mi pregunta porque hablabas de que este gobierno de izquierda se ha dedicado a repartir dinero durante estos 15 años. Y si durante 15 años ha repartido dinero el gobierno de izquierda en Uruguay, bueno, pues en 15 años ya ya se debió de haber visto por lo menos algún impacto de esta derrama económica en lo que podría ser el combate a la pobreza y al sacar a las personas del rango de pobres, pues darles la posibilidad de que tengan un trabajo lo suficientemente digno como para que no tengan que convertirse en delincuentes. Sin embargo, a pesar de todo lo que tú nos has dicho que ha hecho los esfuerzos de este gobierno de izquierda, estamos escuchando de ti que el asunto está peor, o sea que sí se ha habido que sí se ha corrompido la cuestión social al grado tal de que a pesar de lo que se le invirtió a la policía, pues no ha sido suficiente como para contrarrestar los malos efectos de este problema social. Y esto es importante aclararlo porque estamos hablando de un hecho consumado ya, o sea, de una política pública aplicada durante 15 años, en donde no vamos a tener que suponer ni tampoco que construir escenarios ficticios, ni hacer proyecciones, ni sacar la bola de cristal para que tenga efectos adivinatorios. Estamos evaluando ya algo que se hizo en un país durante 15 años y que no dio resultados. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Esa es la molestia de muchos, ¿no? De muchos que los economistas en Uruguay hablan de que, y bueno, el sistema político en general, más que nada de la parte de la oposición, ¿no? Se habla de que, claro, estos gobiernos de izquierda han contado con una gran cantidad de presupuesto, recursos, dinero, como nunca antes, y se han usado no de la manera más adecuada, ¿no? Hubo una bonanza económica extraordinaria, que bueno, no se ha aprovechado despilfarrado el dinero. Se ha despilfarrado el dinero, malas inversiones estatales en proyectos, malas políticas públicas. Las políticas públicas, claro, al ser un gobierno que tiene la izquierda, es una mezcla de socialismo con el progresismo, con comunismo, viene de ahí. Ahí está subdividida, ¿no? Se ha apuntado a igualar hacia abajo socialmente, como ellos dicen. O sea, hacerlos todos igual de pobres. Es absurdo, ¿no? Sí, disminuir esa brecha rico-pobre, ¿no? Que esa brecha... Pero no para hacerlos a todos ricos, sino para hacerlos a todos pobres. Yo creo que sí, más que nada pobre, pero una cuestión ya cultural, me parece. Sí. Lo que está
Uruguay está afectado por eso, digo, la sociedad uruguaya de hoy en día, los jóvenes de hoy en día no son los mismos jóvenes que éramos nosotros. Yo hace 10 años para atrás, 15 años para atrás, o sea, uno ve una diferencia. Tengo casi 28 años. Yo veo una gran diferencia entre los jóvenes de hoy y lo que uno fue, ¿no? Hace unos años atrás. Pero, ¿qué pasa? Sí, ha aumentado la capacidad de consumo del uruguayo, sí. Aumentó, mejoró. Hoy por hoy hay muchísimos centros comerciales, en Montevideo mismo, que uno antes esas cosas no. Y todos trabajan, todos facturan. El uruguayo se va de vacaciones. Cualquier ventana que tiene se va de vacaciones, tienen auto propio, o sea, sí, ha mejorado, pero es la parte cultural lo que más preocupa, ¿no? La parte social, la parte de la mentalidad de las personas, la cultura del no trabajo, de la plata fácil, hacer el mínimo esfuerzo posible y obtener dinero, o sea, esas cosas. El equivalente a nuestros ninis. Claro, porque ahí en Uruguay se hablaba también se habla de los ninis, del que ni estudia ni trabaja. Así es. Los ninis. Sí. Yo lo digo con acento, sí. Pero sí, es lo mismo. Ahí en Uruguay pasó eso. Está pasando eso. Claro, el gobierno cuando empieza a repartir dinero entre la gente y no obtiene nada a cambio, ¿no? Es solamente dar por dar. Muchas veces eso generó mucha indignación, ¿no? Y claro, hasta el día de hoy, porque hay personas que obtienen más dinero por estar en su casa y que sale todos los días a trabajar. O sea, que se rompe el lomo y suda la camiseta para ganarse el pan, digo. Y eso sí que está, yo puedo decir que está estuvo mal instrumentado, ¿no? Y ese despilfarro económico, bueno, hoy lo estamos pagando porque el déficit fiscal es grande, no llega a los 2 dígitos todavía, pero es grande. Y bueno, nada, ahora justo este año hay elecciones presidenciales en el país. Esta semana se va a saber si la izquierda continúa en el gobierno o la derecha vuelve, ¿no? ¿Y cuál es tu pronóstico de acuerdo a lo que tú percibes? Sí, por lo que estuve viendo en las encuestas, la derecha va a gobernar durante estos próximos 5 años. Y tuvieron que hacer una coalición también entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que son los partidos tradicionales. Tuvieron que unir fuerzas después hay otros candidatos. Hay un ex militar, un ex comandante del ejército que también se tiró para la política y votó muy bien, llevó muchísima cantidad de votantes. Entonces, bueno, entre este señor y el Partido Colorado, el Partido Nacional, unieron fuerzas y bueno, ahora parece que sí, por lo que dicen los números, las encuestadoras, no va a continuar la izquierda en el gobierno y el candidato es abogado, es hijo de un expresidente de la República, y bueno, este hombre va a llegar al poder y bueno, tratar de poner un poco ahora la casa en orden de nuevo, porque sí, el despilfarro fue grande, lamentablemente. Hay muchas cosas positivas sí que el gobierno ha hecho socialmente. Uno no puede tampoco ser tan necio, ¿no? Como para decir que está todo mal, pero podríamos estar mejor. Nosotros dependemos mucho de cómo está Argentina y Brasil también, ¿no? Argentina y Brasil hoy por hoy económicamente no están pasándola bien. Argentina está sufriendo una grave crisis económica. También viene de un gobierno de izquierda. Sí, una herencia que dejó el gobierno de Cristina Kirchner, anteriormente el difunto esposo, Néstor. Y bueno, y vino hace 5 años atrás, ganó Mauricio Macri, que es de la derecha, empresario, intentó arreglar el país, pero el país quedó peor de lo que estaba, yo creo.
Y ahora vuelve Cristina, pero como vicepresidenta, ¿no? Y con Alberto Fernández, que ya es el nuevo presidente electo. En Uruguay está eso. Ahora está este muchacho que parece que sí, que va a llegar al poder, y vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? En Brasil está Bolsonaro también, que es de derecha. Pero sí, por la corrupción, ¿no? Por lo que pasó con Lula y con Dilma Rousseff, también el país quedó medio patas para arriba y ahora están ahí más o menos. Pero sí, lo que yo decía era que económicamente nosotros dependemos mucho, sí, de Brasil y de Argentina. Le vendemos energía a los dos. ¿Energía eléctrica? Energía eléctrica, sí. Producida en el río. Sí, producida con plantas hidroeléctricas. Sí, represas hidroeléctricas, sí, que están ahí en el río Uruguay, pero en el interior también, en el río Negro, en el río Palmar también. Hay molinos eólicos también, energía eólica se produce en gran cantidad. También lo venden. También se vende, sí, porque para el consumo interno representa muy poco, ¿no? Claro, la total, necesidad. La producción total, sí. Y se vende mucha energía, sí. Nada. Ahora, ¿qué me dices de la cuestión turística? ¿Es Uruguay un lugar que es visitado por el turismo mundial? ¿Tiene buenas vías de comunicación? ¿Y qué hay de los uruguayos en términos generales en relación con los visitantes? ¿Son hospitalarios, amables? Es un país que no porque sea el tuyo, pero viéndolo desde un punto de vista imparcial, vale la pena visitarlo, se va uno a sentir cómodo, hay costumbres que vale la pena conocer y hábitos alimenticios como formas de preparar alimentos de forma distinta que el resto del mundo, que hay que ir a degustar. En fin, véndenos tu país, ¿vale la pena que lo visitemos? Sí, es un lindo país Uruguay. Uruguay no tiene el clima cálido que hay para estos lados, ¿no? Del mundo. Pero sí, en el verano yo recomiendo que vayan a visitar Uruguay, más que nada en el verano, ¿no? ¿En julio? No, el verano es... En enero. En enero, claro. Porque tenemos que explicar que es al revés que el hemisferio norte, ¿no? Claro, es al revés. Sí. Está toda la parte de la costa oceánica que da al Atlántico Sur, ¿sí? Y es muy lindo. Y digo, vale la pena el que pueda algún día y que esté mirando, que se dé una vuelta por Uruguay. Sí, porque hay una infraestructura hotelera suficiente. Sí, hay suficientes hoteles. Hay suficientes hoteles, la gastronomía tengo que reconocer que quedamos chiquititos al lado de lo que es la gastronomía en variedad y en gusto, ¿no? En calidad. Con la de México. Con la de México, sí. No, ni nos acercamos ni por asomo. Allá lo que se consume es mucha carne, ¿no? Mucha carne asada, diferentes cortes de carne de res. Pero no, sí, uno cuando vine para acá, digo, la verdad que quedé impactado, ¿no? Impactado con la gastronomía mexicana. Pero vale la pena ir a Uruguay porque, digo, no solo para la parte de lo que son los balnearios, las playas, ¿no? En el interior también hay turismo ecológico, no hay grandes elevaciones como acá, pero en las sierras es muy lindo ir a conocer las sierras. En la parte de lo que es Colonia del Sacramento, que está a orillas del Río de la Plata, esa ciudad que estuvo una ciudad pequeña, pero con una gran huella que dejaron arquitectónica y cultural que dejaron los portugueses y los españoles, una ciudad muy linda que tiene su encanto también. Montevideo es una ciudad, tiene su parte, lo que es la ciudad vieja, ¿no? El casco antiguo, que está ahí junto al puerto, pero también es una ciudad que vale la pena. No hay mucho para hacer, no hay mucho porque no es un país muy grande, pero sí ir un par de semanas, una semana, 10 días, recorrer Punta del Este, uno de los balnearios más exclusivos de Sudamérica. Un poco caro, ¿no? Los precios son un poco elevados,
pero también para ir a conocer está bien. Después lo que es el departamento de Rocha, ahí tiene la particularidad ahí de que no, en algunos lugares no hay agua potable, ni siquiera luz, ¿no? Pero el europeo va mucho a visitar ahí. Incluso se quedan a vivir. Yo sé de muchos europeos que viven ahí, que uno dice, siendo de ahí, mismo yo me sorprendo, ¿no? Cómo es que a ellos les gusta, siendo que de donde vienen tienen lugares hermosos, la verdad. Pero nada, lo eligen más que nada por la tranquilidad, me parece. Debe ser por la tranquilidad, sí. Al haber pocas personas, hay mucho espacio, ¿no? Muy tranquilo, sí. Hay que aguantar un poquito el frío y eso a veces porque en invierno se pone un poco intenso. ¿Neva? No hay nieve. No llega todo eso. Eso, no llega tanto. Se llega en un invierno duro y crudo a los menos 3 grados negativos, 4 grados negativos, pero eso es cuando el invierno está ahí, que te cala los huesos, el frío para nosotros es eso. Pero no hay nieve. No. Okay. Para eso Bariloche, lo que estaba Sí, haciendo, Bariloche, ¿verdad? Que no es de Uruguay, pero Bariloche es Argentina, hermoso claro. Lugar para ir a pasear, sí. Pero lo más cerca de Uruguay para ir a esquiar en la nieve sería Bariloche, que está en Argentina, obviamente. Exactamente. Sí. Muy bien. Emiliano, creo que hemos hablado en términos muy generales de tu país y nos has permitido conocer muchas cosas que trascienden a la lectura que pudiésemos haberle dado a través de la información que encontramos en internet. No hay nada como poder escuchar no solamente el mensaje, sino la emoción que le implicas a la voz y a la forma en la que expresas lo que tienes que decir de tu terruño, de tu país, del lugar donde naciste. Creo que este programa nos ha enriquecido sustancialmente porque nos ha permitido conocer a un país del Cono Sur que pequeño sí, con poca gente, pero de una grandeza indiscutible. Yo quiero agradecerte, Emiliano Gutiérrez Bondarenko, que hayas aceptado venir al programa el día de hoy, y quiero darte la oportunidad de que digas lo que quieras antes de cerrar el programa, lo que quieras agregar. Sí, primero que nada agradecer la oportunidad de venir a conversar un rato distendidamente, ¿no? sobre lo que es, bueno, contar un poco acerca de mi país. Y bueno, nada, muy agradecido también por la calidez, la hospitalidad con la que me siento recibido acá, ¿no? En México. La verdad que es un país al que siempre me llamó la atención, porque por la cultura, ¿no? La cultura, es un país muy grande, que es muy diverso, y su geografía, todo. La verdad que estoy impactado, todavía sigo día a día conociendo un poquito más y sí, un lugar que me gusta mucho, me resulta muy placentero estar acá. Y bueno, nada, espero haber sido lo más claro posible, ¿no? con las ideas respecto a Uruguay. Y bueno, nada, al que pueda algún día conocer, si puede tener la oportunidad de conocer para esos lados del mundo, se lo recomiendo como una experiencia, ¿no? Ahí en Sudamérica hay muchísimos lugares hermosos para conocer, para visitar. Uno entiende que muchas veces acá a mí sí me sorprende a veces que no siendo latinoamericanos, que no sepan en dónde está Uruguay. No, la verdad que a veces quedo sorprendido, ¿no? Porque yo de México conozco muchísimas cosas por la televisión, por leer, por el fútbol mismo. Acá también son muy futboleros. La verdad que sí, les gusta mucho el fútbol acá también. Y hay muchos uruguayos acá jugando al fútbol, sí. Y hablo del fútbol porque a mí me gusta mucho. Y yo creo que el fútbol une también y te permite también conocer. Conozco mucho de muchos países por el fútbol, ¿no? Pero no me quiero extender mucho más. Lo que sí, agradecer esta oportunidad que usted me brinda, doctor, y bueno, espero que haya sido de su agrado esta conversación.
Muy bien, pues le agradecemos al ingeniero Emiliano Gutiérrez Bondarenko, uruguayo, que nos haya venido a hablar la tarde de hoy de su país. Pero yo le agradezco más a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.